Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Justo cuando el señor Seyit está a punto de irse, llama Dylan. Cuando la señora Azade le pregunta a Frat qué pasó, yo le digo, me mudé a esta habitación y le pedí ayuda a Gul. La señora Azade se enoja y pregunta si depende de usted. Cuando Frat dice el lamento lo de mi abuela, Gul se enoja y dice, ¿qué tipo de conversación le está hablando a la señora Azade? Cuando Frat pone el correo en el correo diciéndole a la señora Azade, siempre estás regañando a esta gente. No lo hagas, la señora Azade dice que algo te ha sucedido y que pronto olerá. Frat dice que será mejor que te acostumbres a ser así de ahora en adelante. La señora Sabia está muy triste y Abin intenta consolarla. Se pregunta cómo puede pararse frente a Dylan y decirle, soy tu madre, y decir, no hay ninguna madre como tú. Recuerda las súplicas de Dylan cuando estaba con él. Para Sabian es muy difícil saberlo todo y no poder ir a abrazar a su hija. Cuando Dylan sienta al señor Seyit en el mirador y le dice que no podemos hablar entre nosotros, el señor Seyit dice que hay muchas cosas de qué hablar. Dylan me dice, siempre me hiciste sentir el amor y la compasión de tu padre. Siempre intentaste encubrir los defectos de la señora Anife. Dylan pregunta, ¿es porque no me amas que me diste a mí, no a Zumrud, para una venganza? El señor Seyit explica que definitivamente no es por eso, te amaba mucho, pero lo que hice fue un gran error. Cuando el señor Seyit le pide a Dylan que le diga lo que hay dentro de él, Dylan le cuenta todo lo que piensa en su interior. Cuando el señor Seyit vuelve a decir, te quería mucho, dice, si no me hubieras entregado a tu enemigo para una enemistad de sangre, tal vez le habría creído. Pero si me lo hubieras dicho y dicho que era por tus hermanos, habría ido de buena gana, para protegerlos. Lo que escuchó es muy duro para el señor Seyit y dice que si ya no tiene nada que decir, déjeme ir. Cuando Dylan dice que se acabó, se va sin mirar atrás. Baran pasa junto a él y se acerca a Dylan. Dylan le dice que cuando una persona no siente el amor de su padre, se siente muy incompleta. Abraza a Baran y le dice, solo estoy en paz a tu lado. Cuando Frat acude a Gul, Gul le dice que algo anda mal contigo, que estás actuando con exceso de confianza, que has cambiado. Mientras tanto, Hassan llama y le informa que Baran se enteró de que las acciones se vendieron y está a punto de descubrir quién las compró. Frat dice que entonces déjelo aprender del dueño y Hassan dice que espere, no me digas antes de que venga. Quiero estar allí. Dylan Uma espera que esta mujer sepa lo que su madre no sabe. Baran le dice a Dylan que si sigues con hambre, morirás de hambre y lo obliga a comer. En ese momento, el señor Kudret se acerca a ellos y le informa a Baran que Deria ha vendido las acciones. La señora Sabia trajo a mi hija en su mejor día y lloró porque su propia madre la torturó en esta habitación. Para calmar a la señora Abin Sabia. Creo que Dylan intenta calmarla porque entiende que cualquier cosa que esté haciendo se debe a su dolor. Recuerda nuevamente que Dylan le apuntó con un arma cuando quería escapar, y hace un ataque para que esta habitación pueda ser demolida. Baran está muy enojado porque Deria vendió las acciones. Mientras el señor Kudret lo calma para que se revele quien lo enojó tanto, Frat y Hassan entran en la habitación. El tío Frat dice, no te preocupes, las acciones no fueron a manos de extranjeros, todavía hay un carabey en el campo. Cuando Baran camina hacia Frat y le pregunta cómo pudo hacernos esto, Hassan le pregunta qué hizo para que mi sobrina Deria se lo ofreciera y Frat lo aceptara. Cuando Baran se enoja, dice ¿por qué estás enojado? Se lo traje a los carabeis nuevamente y Baran se enoja porque está haciendo algo a mis espaldas y no hace nada. En beneficio de Deria, veamos qué obtiene a cambio. Baran se enoja porque me apuñalaste por la espalda otra vez justo cuando dije que podía confiar en Frat de ahora en adelante. Hassan defiende a Frat preguntándole qué debería haber hecho, es decir, si no lo habría hecho. Cuando sale de la habitación, Hassan viene detrás de Frat y le dice, bien hecho hijo, lo hiciste muy bien. Cuando Gul la ve, le pregunta qué pasó, pero Frat dice que tiene trabajo que hacer y se va sin decírselo. La señora Sabia no puede perdonarse a sí misma y mientras llora mucho, Dylan besa el medallón en la habitación y dice, te encontraré, mamá, no llorarás más. En ese momento, Baran llega enojado y explica lo sucedido.
Dylan quería que se mencionara a Frat en la empresa porque era muy ambicioso. Tal vez se sintió muy en el fondo, no como tu enemigo. Frat lo calma diciéndole que todo estará bien. Dylan lleva a Baran a pasear. Mientras Frat se enoja en la piscina y le pregunta por qué no confiaba en mí, Cian viene y dice, ¿por qué hiciste esto, hermano? Cuando Frat deja de decir, hice lo correcto, Cian lo deja diciendo, no hombre, lo que hiciste no estuvo nada bien. Zebair llama a la esposa de Sabia y le dice que Frat le compró las acciones a Deria y le pide que vaya a comprarlas. Cuando la señora Sabia pregunta por qué quiere que compre esas acciones, ella dice que usted ha establecido un negocio conjunto con ella, por lo que el deudor debe entregar las acciones y pagar su deuda. Sin embargo, la señora Sabia lo ignora y dice que no estoy en condiciones de hacer negocios en este momento. Mientras Dylan y Baran caminan, la señora Sabia los observa desde la distancia. El tío Ahmed se le acerca y le dice, son las niñas de nuestros ojos. Señorita Sabia, combinan tan bien que reza para que Dios los mantenga separados. El tío Ahmed dice que Baran se portó muy mal cuando Dylan estuvo fuera durante 3 meses. Pero obviamente existe un vínculo muy fuerte entre Dylan y Sabian. El tío Ahmed dice, no agobies a Sabia con tus palabras, dale la palabra al Saí. Cuando Dylan ve a la señora Sabia, ella viene corriendo y le da la bienvenida. Cuando el señor Seyid llega a casa, cuenta lo que pasó y dice que Dylan nunca me perdonará, nunca me amará. Zebri le consuela a Zebdet y le dice que el resentimiento de Dylan pasará con el tiempo y que no hay que preocuparse. Posteriormente, Anife se da cuenta de cuánto la amas y te anima a no preocuparte por el futuro. Dylan le pregunta a Sabian, ¿estás bien? Cuando la señora Sabia habla con acertijos, Dylan dice, puedo escuchar si quieres. Luego ve el medallón de Dylan y dice lo hermoso que es. Dylan dice que es un recuerdo de mi madre y le pregunta a Sabia, supongo que tienes un vínculo muy agradable con tu madre. Cuando Dylan dice que sí, la señora Sabia sostiene con fuerza su propio relicario, dice no te molestaré, y se va. Cuando Baran le pregunta qué quiere, Dylan dice, no entiendo, parecía que iba a decir algo, pero no lo hizo. Baran da la buena noticia de que no importa, he llegado a Nevin Ukar y ella viene aquí. Dylan sonríe y abraza a Baran. La señora Nevin elogia constantemente la mansión mientras cuenta la historia. Y luego se les ocurre la idea de que Israel Maz trabaja en el hospital de la señora Sabia. La señora Sabia dice por qué no pudo decírselo a Abin y Abin dice que no es el momento adecuado. Llegará un momento en que te abrazará por el cuello, llamándola mi madre. Mientras le cuenta sobre el medallón de Sabia, él le dice lo feliz que está y siente lástima por ella. Justo cuando digo que no quiero molestar a Dylan, él ama mucho a su familia, vienen Dylan y Baran. Cuando la señora Sabia los ve, pregunta qué pasó. Dylan dice que queremos tu ayuda en algo, estamos buscando a alguien que trabajó en tu hospital hace años. Es muy importante para nosotros. Cuando la señora Sabia pregunta quién es, responde Israel Maz. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.